Bien, queridos hermanos, en Cristo Jesús, fieles y santos en todo el mundo, en esta tarde nuevamente estamos aquí en la selva del Perú para poder compartir con ustedes el Evangelio. El día de hoy vamos a tratar acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Él en la resurrección también fue nuestro sustituto del nuevo hombre, de la nueva creación. Por eso en el libro de Romanos capítulo 4 versículo 25, el apóstol Pablo escribe y dice, Él murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Y es por eso que en esta tarde estaremos hablando acerca de cómo Él resucitó para poder presentarse delante de Dios, para que nosotros en Él podamos ser declarados justos. La palabra de Dios dice que cuando Él resucitó el primer día de la semana, Él no se dejó tocar de María, le dijo, no me toques, ve a Jerusalén, di a mis hermanos, subo a mi Padre, vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Él en ese momento se dirigió hacia la presencia de Dios, llegando arriba a la presencia de Dios, dijo, Padre, he acabado la obra que me diste que hiciese, ahora pues Padre, glorifícame tú con la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y es por eso que la palabra de Dios señala que Él se fue directamente al trono de Dios a presentarse allí. La palabra de Dios dice que fue y se presentó por nosotros ahora ante Dios. O sea, Él fue nuestro sustituto también en la resurrección. Allí fuimos nosotros incluidos en el cuerpo de Cristo, en el cuerpo nuevo. Fuimos allí a presentarnos delante de Dios en la persona de nuestro sustituto, quien es Cristo Jesús. Él se presentó allí y fue llevando no la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino su propia sangre, para ponerlo en garantía para que nuestros pecados sean perdonados en la presencia de Dios. Nuestros pecados estaban registrados en el trono de Dios, allí debían ser borrados y allí debían ser perdonados. Por eso Él llevó su sangre para que nuestros pecados sean perdonados. Él llevó todos nuestros pecados a la presencia de Dios para que allí sea aplicada la sangre de Cristo y nosotros seamos perdonados en Cristo, como dice en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 32. Así dice la palabra de Dios, que Dios nos perdonó en Cristo y Dios nos justificó en Cristo. Cristo fue el que se presentó con su propia justicia para que Dios lo justificara. Porque la condición para justificar al hombre significa declarar justo al justo en base a su propia justicia. Y ese único justo que fue declarado en base a su propia justicia es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él, Dios lo aceptó y lo justificó, como dice en 1 Timoteo 3:16, dice que Él fue justificado en el Espíritu, fue recibido arriba en gloria. Así es que nosotros fuimos incluidos, como dice el apóstol Pablo, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Toda esta obra del Evangelio tiene que ser entendido. Esto es lo que los pastores no han hecho entender el verdadero Evangelio. Porque si ellos enseñan el verdadero Evangelio, se les acaba el negocio en esta tierra. Porque ellos han tapado el Evangelio con el propósito de vivir de la humanidad. Por eso no les han enseñado la verdad, porque la verdad ha sido presentada en el cuerpo de Cristo y Él ha sido aceptado y nosotros en Él, porque nosotros hemos sido incluidos en su resurrección también. Por eso Él, desde que nació hasta que murió, fue el representante de la creación caída, pero desde que resucitó hasta la segunda venida, Él es el representante de la nueva creación, del nuevo hombre. Él ya no fue en carne humana pecaminosa, Él se fue en la carne que pertenece al hombre celestial y se fue a presentarse ante el Padre y el Padre lo aceptó. Al aceptarlo, la palabra de Dios dice que nosotros ahí estábamos incluidos. Por eso en el libro de 1 Corintios capítulo 1 versículo 30 dice, porque en Cristo Jesús habéis sido hechos justificación, santificación y redención. Porque Cristo fue el que se presentó por nosotros ante Dios y Él fue aceptado como santo, como justo, como redentor. Y nosotros hemos sido redimidos allí. Como dice también en 1 Corintios capítulo 6, versículo 10 y versículo 11. La palabra de Dios señala ahí que dice que nadie podrá entrar, ningún ladrón, ningún borracho, ningún fornicario, ningún adúltero. Dice en el capítulo 10, pero en el versículo 11 dice, esto erais, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados,
ya habéis sido justificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Eso es lo que la mayoría no lo da a entender. Solamente lee el versículo 10, pero el 11 no lo lee, porque no le conviene leer el versículo 11, porque si no la persona ya sabría que está justificado, está santificado y ya es hecho sabiduría, que la persona ya puede entender la sabiduría que viene de Dios, porque es nueva creación, es nueva criatura, y como nueva criatura la persona tiene la mente de Cristo, el corazón de Cristo, la naturaleza de Cristo y el Espíritu de Cristo. Ahora puede entender todo lo que pertenece al Señor. Y por eso aquí estamos en la selva del Perú para poder presentarles el mensaje de la salvación. Hoy día el mensaje de la justificación. ¿Por qué necesitábamos ser justificados? Porque Dios pedía que el hombre para ser justificado tenía que llevar justicia. Y nadie tiene justicia. Ningún hombre puede llevar justicia a Dios, porque justicia significa ser cumplidor perfecto de la santa ley de Dios. Y nadie en este mundo puede cumplir perfectamente la ley de Dios. Solamente Cristo es el único que vino justo, se mantuvo justo, aunque llegó hasta la muerte y muerte de cruz, pero Él se mantuvo justo. Él no se dio al pecado, no se dio a la tentación. Y es por eso que Él puso en garantía su justicia ya en el trono de Dios y su sangre para el perdón de los pecados de la humanidad y su justicia para ser justificados delante de Dios. Así es que Cristo vino en ese mismo día por la noche, se presentó en donde estaban los discípulos reunidos de miedo de los judíos y les dijo, paz a vosotros. Así les dijo el Señor Jesús, paz a vosotros. Toda potestad me es dada en el cielo y también en la tierra. Así es que le llamó, estaban sorprendidos, ellos pensaban que estaba viendo un espíritu. Le dijo, ¿por qué piensan que soy un espíritu? Un espíritu no tiene carne ni sangre, ¿cómo ven que yo tengo? Les mostró las manos y los pies. Allí recién creyeron. Y cuando creyeron, entonces agarró Él y sopló. Y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo se da al quien cree en la resurrección de Cristo. Solamente ellos reciben el Espíritu Santo. Tiene que creer que Cristo murió como sustituto de la humanidad y que Él resucitó. Y que como sustituto ahora de la nueva creación, Él se presentó ante el Padre y fue aprobado por el Padre. El Padre lo aceptó, lo aprobó, lo justificó y como justo le entregó todo lo que merece un justo. A Él le entregó Dios todo. Le entregó la eternidad, la santidad, la perfección, todo fue puesto a su favor de Él y Él ahora es el que justifica a los que creen en Él. Por eso nosotros como pecadores vamos a Jesús. Él nos justifica en su trono de gracia, porque en el trono de gracia se justifica al impío que cree. Y de ahí podemos presentarnos ahora confiadamente al trono de Dios, al trono de justicia. Y ya no llegamos como pecadores al trono de justicia, sino llegamos como justos, porque Cristo nos reviste de su justicia y llegamos como justos a la presencia de Dios y Dios nos declara justos para vida eterna. Por eso es muy importante que nosotros tengamos que entender la palabra de Dios. Así estaremos presentando el Evangelio desde aquí de la selva de Perú. Por eso le estoy presentando algunos pasajes que ustedes ven al fondo. Esta es la selva. La selva es así, pura vegetación. Los árboles son inmensos. Yo estoy en la parte cerca de la ciudad. La parte que es adentro al fondo son árboles de 300, 400, 500 metros de altura. De gruesor son aproximadamente unos 15 metros o 20 metros. Por eso en esta oportunidad le estaremos presentando así el Evangelio, le estaremos presentando por partes, esperamos que ustedes lo vayan entendiendo y que el Espíritu Santo les vaya convenciendo de la obra que hizo Cristo, porque el Evangelio trata únicamente de nuestro Señor Jesucristo, de su obra que comenzó en el momento que se hizo humano, en la vida de 33 años, su muerte en la cruz y su resurrección y su ascensión. Y la presentación en el trono de Dios para que Él sea aprobado y justificado en nuestro nombre, en nuestro lugar. Él se presentó por nosotros, porque nosotros teníamos que presentarnos, pero no teníamos justicia. Él se presentó con su justicia y dejó su justicia en garantía por cada uno de nosotros los que creemos en Él. Así es que la justicia de Cristo es puesto a la cuenta del que cree y es justificado en la justicia de Cristo, declarado justo, santo, recto, perfecto. Bendiciones. Un abrazo para todos ustedes, amados hijos de Dios.
Bendiciones para todos.